En los primeros días de cada año, las cosas que nos preocupan tienen que ver con la economía, con nuestro trabajo, con la política, con la justicia y la seguridad, y en estos tiempos en especial con la salud. Para discutir sobre estos temas y lo que nos espera en el 2022, tenemos una plática con Paul Goteo, director ejecutivo de Fundación Libertad y Desarrollo, Edgar Ortiz, director del área jurídica, y Philippe Chicola, director del área política de nuestra fundación. Bienvenidos a Razón de Estado. Feliz año, ya nos lo habíamos dicho, pero que queden testigos de honor ahí entre nosotros. Yo quisiera que empecemos este debate con los temas que a cada uno de ustedes les ha tocado ver, no solo a través del año que ya terminó y lo que estamos viendo en estos primeros días, sino además lo que han venido viendo desde que tomaron conciencia como analistas, como especialistas en distintas ramas de la vida, ¿no? La economía, la justicia y la ley, la política, aunque realmente ustedes son todólogos, como dicen, porque han aprendido a manejar muchos temas con mucha propiedad. Paul, empecemos por la economía. ¿Qué esperas que suceda en el 2022, no solo para Centroamérica, sino para América Latina, para el continente americano y para el mundo? Bueno, afortunadamente tenemos buenas noticias en cuanto a la recuperación de la economía. En el 2021, contra todo pronóstico, la economía se recuperó de una forma extraordinaria. Guatemala estuvo dentro de esa corriente o de esa tendencia con un crecimiento extraordinario que sobre todo se debió a que nos enganchamos a las dinámicas que están sucediendo en la economía estadounidense, con un crecimiento de la economía de Estados Unidos por arriba del 6%, que se tradujo internamente en que las remesas se incrementaran o que llegaran a 15,000 millones de dólares, una cifra histórica, y que en el 2021 las remesas van a representar el 18% del PIB. Eso significó mayor consumo interno y significó, por supuesto, una recuperación de la economía guatemalteca. En América Latina se vivió el mismo fenómeno, aunque hay que recordar que en América Latina venimos de una crisis que ya van por más de 7 años, y que en este año pues dio una tregua porque se recuperó la economía, pero además los precios de los commodities se están incrementando y para muchas economías de la región esas son buenas noticias, incluida Guatemala, que tuvimos muy buenos precios del azúcar, del café, y que eso obviamente nos benefició. Entonces creo que las proyecciones para el 2022 son positivas por la inercia que se trae, pero por supuesto no se van a lograr los mismos niveles de crecimiento que se tuvo en el 2021, porque gran parte de ese crecimiento del 2021 estuvo motivado también por las políticas monetarias y las políticas fiscales de los países desarrollados y también de los países latinoamericanos. Entonces, vamos a ver eso una es más moderación, deuda, más déficit y por eso más inflación que también son de los riesgos que pudiéramos hablar más adelante. Ya. Philippe, la economía, como siempre, puede ser tremendamente afectada por la política. Y en América Latina estamos viendo pues, una especie de caída, de epidemia de los ciudadanos que están, digamos, adoptando una cultura autoritaria, lo cual decirlo del ciudadano ya es mucho decir, por el hecho de que no solo se están yendo en los procesos electorales que estamos viendo en América Latina hacia movimientos populistas en general de izquierda, sino que además hay pues una corriente que da la impresión de que están aceptando pues modelos autoritarios, restrictivos, que se reflejan de primero con el tema de la salud y la pandemia. Entonces, ¿qué pasa si la política falla con una economía que podría estar dando algunas señales de recuperación? Es que la relación es simbiótica. O sea, de las decisiones políticas en muchas ocasiones depende el desempeño de las economías, pero también del desempeño de las economías dependen muchos de los procesos políticos. Paulo decía, las economías latinoamericanas entraron en una desaceleración en los últimos 6-7 años antes de la pandemia. Eso se tradujo en, primero, un descontento social por expectativas no cumplidas de la población. Y segundo, se tradujo en más demandas benefactoras a los estados. Quiero más, quiero política social, quiero subsidio de transporte, quiero A, B, C y D. Cuando los estados latinoamericanos fueron incapaces de ir, digamos, al ritmo de las demandas sociales, eso naturalmente está generando una nueva dinámica política, que es un retorno al populismo, por un lado. Pero por otro lado está generando también un retorno al gusto autoritario que parecía que los latinoamericanos estábamos empezando a superar. ¿Y esto qué es lo que nos está diciendo? Hoy el latinoamericano, por las dinámicas económicas que se generaron pre-pandemia y durante la pandemia, se volvió más dependiente de la actuación del Estado.
quiere política más social, quiere política, digamos, o cae más presa de una forma más sencilla de las propuestas populistas. Y en gran medida esto nos explica lo que ha pasado en Chile políticamente en los últimos 2-3 años, nos explica la victoria de un Pedro Castillo en Perú, junto, digamos, al caos político que ha habido ese país, y nos explica por qué pareciera que ese populismo que aparentemente había llegado a un fin o digamos, a un alto por ahí de 2015, 2016, está retomando espacios en la región. Claro, es la gran mentira, ¿no?, que viene de regreso en el pretender que los estados y que las economías pues, pueden subsidiar a la población sin tener las motivaciones y digamos, los motores que producen y que generan pues, esa liquidez que hace falta para generar es una variable importante, porque Paul decía, la expectativa es que la recuperación siga. Pero es que si la recuperación sigue en manos de los populistas, van a tener plata para regalar. Y eso es, ya lo vimos hace 10 años, que esa es la receta para que se queden en el poder. O sea, pero es pan para hoy, hambre para mañana, ¿no? Porque se ha visto el caso de Venezuela, lo que ya está pasando en Nicaragua, se aleja la inversión, no hay oportunidades de trabajo, destruye a las sociedades. Edgar, la razón de ser de la política, la razón de ser del Estado, ha dejado de ser el ser humano. Y eso pues presenta estas dinámicas que estamos viendo donde hay un desencanto enorme de los pueblos, de los ciudadanos sobre la política, sobre los políticos, sobre la democracia. ¿Cómo afecta esto, digamos, en el contexto de este nuevo año que estamos viviendo, donde hay algunas señales positivas de la economía, pero las amenazas de la política son extraordinarias? Yo creo que lo que decía Philip se amarra muy bien esta pregunta. Creo que lo que estamos viendo en América Latina, en el mundo en general, pero en América Latina con mayor preocupación, es que la incapacidad estatal empieza a generar descontentos. En momentos de crisis, obviamente, se demandan servicios públicos. Cuando esos servicios públicos no llegan por falta de capacidad estatal, pues la gente se desmotiva, se desespera y comienza a optar por opciones antisistema. Y creo que es el riesgo sistémico que está pasando América Latina en estos momentos. Yo creo que lo que estamos viendo es el fracaso también de las élites políticas de América Latina de no haber logrado construir instituciones suficientes para brindar servicios públicos elementales, principalmente por la corrupción, que ha sido el mal generalizado de América Latina, y en segundo lugar también por falta de visión y liderazgo, que creo que ha faltado en la región. Me parece a mí que este año va a poner a prueba a esas élites políticas. Si no se ponen al día en el corto plazo, pues ni modo, vamos a empezar a ver lo mismo que en Chile, lo mismo que en Honduras, que la gente empiece a votar por esos cuadros más populistas, ¿no? Para dar seguimiento a este análisis, Paul, ¿por qué es la gran mentira lo que ofreció Pedro Castillo en el Perú y por eso hoy tenemos un gobierno casi de extrema izquierda en el Perú, en el caso de Boric en Chile, en el caso de Castro en Honduras y lo que puede seguir pasando en América Latina en 2022? La gran mentira me refiero a que estos políticos ofrecen lo que saben que no van a cumplir. Ofrecen transporte regalado, ofrecen renta universal, o sea, un sueldo gratis para todo el mundo sin necesidad de trabajar. Y ofrecen, y ofrecen, y ofrecen. ¿De dónde sale todo ese dinero? Bueno, ese dinero sale obviamente de los contribuyentes y sale de aquellos que producen esa riqueza. ¿Por cuánto tiempo es sostenible? La cuestión es que en América Latina, a principios de la década pasada, vimos que la izquierda básicamente redistribuyó una riqueza que estaba siendo generada por el alto precio de los commodities. De las materias primas. Sí. De las materias primas. Y que eso de alguna forma le dio sostenibilidad. Cuando caen los precios de las materias primas, pues ya no tenían dinero para repartir. Esos regímenes entraron en crisis y se dio, digamos, un giro hacia la derecha durante un periodo en los últimos 5 años. Y ahora estamos viendo que como esa derecha que estuvo gobernó durante un periodo de vacas flacas, que no tuvieron la posibilidad de poder redistribuir, pues de nuevo vamos a la izquierda. La pregunta es hasta dónde esa izquierda que está tomando control ahorita en América Latina va a llevar esos programas sociales. Porque si vemos un Boric, por ejemplo, que va a seguir un modelo como el de Argentina, en donde básicamente es gobernar las empresas con el sindicalismo y tratar de alguna forma nacionalizar algunas empresas estratégicas. Bueno, vamos a ver un Chile con alta inflación, muy probablemente, con cierta escasez y una economía venida menos. Pero si lleva a ese modelo más todavía a un modelo venezolano, lo que vamos a ver es una crisis terrible en Chile y no tenemos que hablar más. O sea, Venezuela habla por sí mismo. Aquí la pregunta es hasta dónde lo van a llevar. Y el problema es que
podría darse que los precios de las materias primas sigan creciendo en los próximos años, pero también hay un elemento muy importante en la región y es la inflación. Sí. La inflación está asomando nuevamente y si vamos a ver una inflación como en los años 60 y 70, más que ver la consolidación de estos regímenes de izquierda, posiblemente vamos a ver un periodo muy convulso políticamente, claro, de inestabilidad. porque vamos a ver básicamente Ya. bandazos de un Ya. extremo a otro. Felipe, en el 2021 pasó Perú, Honduras y Chile, que se fueron, digamos, bastante a la izquierda con los nuevos gobiernos. La pandemia aceleró nuestras desgracias y eso generó el espacio para ese discurso populista que ofrece las mentiras. Y en el 2022 pues vienen Costa Rica, Colombia y Brasil. ¿Qué se espera para América Latina? Bueno, creo que de los tres, Costa Rica es probablemente el escenario menos negativo de todos. Creo que Costa Rica ha demostrado ya en reiteradas ocasiones que su sistema es muy balanceado, que generalmente terminan eligiendo, digamos, a personajes que no caen en los extremos políticos. Y creo yo que esa salvaguarda que hemos visto en ocasiones anteriores, yo espero que se repita. Ahora, los casos de Colombia y de Brasil pareciera que van, digamos, en un rumbo de espiral decadente. Porque al final lo que estamos viendo es que las mismas dinámicas políticas que se generaron en Chile entre 2019 y 2021 hasta cierto punto se replican en Colombia. Es decir, hay una población descontenta porque el gobierno de Duque pues, no tuvo una política social tan amplia y tan extensa. Hubo errores en la administración gubernamental junto con, digamos, la desaceleración económica, la crisis de la pandemia. Hoy básicamente tienen a Colombia, no quiero decir al borde de un estallido social, pero sí hay una población colombiana muy molesta o muy desencantada, digamos, con los gobiernos de derecha. Y todo parecería indicar que Colombia va, digamos, caminando en piloto automático hacia elegir a un gobierno de izquierda, un gobierno, digamos, que representa la conversión en partido político de las FARC. Y en Brasil creo que hay un escenario todavía más distópico, en el sentido de que se está presentando la posibilidad del retorno de Lula. Sí. Y es más, no solo a pesar, digamos, de que las recetas económicas de Lula pues demostraron no ser exitosas en el largo plazo, sino a pesar de los escándalos de corrupción que salieron a la luz durante la gestión de Lula. El absurdo de los ciudadanos. Edgar, por eso, si tomamos en cuenta entonces la pandemia, la corrupción de la derecha y la incompetencia de las élites están abriendo el espacio para que regresen todos estos movimientos de izquierda, también es cierto que tenemos, digamos, ciudadanías en general en el mundo bastante menos tolerantes a los extremos a los que a veces llegan los políticos. Entonces, la pregunta es, si lo que decía Paul, la amenaza con que la inflación y el mal manejo fiscal en los países pues genere inestabilidad política, ¿cuánto aguantarían los ciudadanos a estos movimientos populistas de extrema izquierda que estarían llegando al poder y que encima con economías con estas características o sistemas fiscales con estos problemas, cuánto aguantarían los ciudadanos? Bueno, es que ya tenemos algunas muestras, por ejemplo Argentina. Argentina llega el kirchnerismo en 2020, le cae la pandemia, lo pasa muy mal, no hay plata para repartir y, oh sorpresa, en las elecciones de medio periodo pierden históricamente el Senado. No lo perdía el peronismo desde los 80, o sea, fue un golpe muy fuerte y muy contundente contra el peronismo. Pedro Castillo en Perú hasta cierto punto también está haciendo lo mismo. Es un país quebrado, sin plata, la minería no pasa su mejor momento, no puede repartir, no tiene consensos, no lo está pasando bien. Así que yo creo que gente como Xiomara Castro en Honduras, gente como incluso el propio Bukele en El Salvador, AMLO en México, van a tener muy difícil gobernar con esa acostumbrada bolsa. Por eso me parece interesante lo de Colombia. Yo creo que Colombia hace una elección tal vez más interesante que la de Brasil, porque en Colombia creo que todavía queda la posibilidad de que el centro político que se ha articulado en torno a Sergio Fajardo, a Alejandro Gaviria, logre articular una propuesta antipetro, digámoslo así, y consiga hacer la excepción a la regla. Brasil, en cambio, yo creo que se va a ver obviamente enfrentado entre Bolsonaro y Lula y va a ser un plebiscito sobre las políticas del PT versus las políticas anti-izquierda de Bolsonaro y veremos qué sale de ahí. Ya. Paul, has estudiado recientemente este fenómeno al que le pusieron de nombre la gran dimisión, The Great Resignation, y es este tema de que en países desarrollados, especialmente en Estados Unidos, pues la gente está renunciando a sus trabajos porque están buscando tener más libertad, más espacio, más independencia, aunque ganen menos, y por otro lado hay un mercado laboral más competitivo que está ofreciendo las mejores oportunidades. ¿Qué está pasando? ¿A dónde va esto? Bueno, Harvard sacó un estudio recientemente tratando de analizar este fenómeno y sacaban dos conclusiones. Uno, que
el fenómeno se está dando sobre todo en personas entre 30 y 45 años. La explicación a esto puede ser de que al evolucionar el mercado laboral a home office o que las personas están trabajando a larga distancia, las empresas confían más en personas que tengan cierto tipo de experiencia y no en aquellas personas que recién están entrando al mercado laboral. Entonces, entre los 30 a los 45 años se está dando una demanda por ese perfil de personas, pero además también se está dando en sectores que son altamente dinámicos en este momento, como el sector salud, como el sector de tecnología, en donde las empresas están buscando mano de obra calificada y eso está haciendo que los individuos o los trabajadores se sientan con la confianza de decir, puedo renunciar porque voy a poder conseguir un trabajo pronto. Entonces, creo que lo que estamos viendo es el reflejo del dinamismo del mercado de Estados Unidos y del europeo. Del mercado laboral. Del mercado laboral, pero yo creo que no va a ser un fenómeno que va a durar por mucho tiempo, porque los riesgos que tenemos a la vuelta de la esquina, si bien en el corto plazo vemos dinamismo de la economía, lo cierto es que en el mediano plazo sí podemos vernos enfrentados a un fenómeno de estanflación, en donde vayan a subir las tasas de interés. Ya la Reserva Federal precisamente hoy anunció que pueda subir tasas de interés tan pronto como el mes de marzo y comenzar a retirar todo el estímulo monetario que realizó en los últimos años. Y por otra parte, pues el aumento de las tasas de interés podría significar que algunos países entren en crisis de deuda pública y varios consumidores que se endeudaron durante este periodo también puedan tener problemas. Entonces, en el mediano plazo, muy probablemente vamos a ver escenarios complejos. Y a mí algo que me preocupa en estos escenarios complejos es que estamos viendo el retorno de ciertos discursos que ya consideramos enterrados, anacrónicos, como por ejemplo, The Guardian sacó un artículo la semana pasada de una prestigiosa economista diciendo que la inflación se tiene que combatir con precios máximos. Que en países desarrollados a esos niveles se esté discutiendo algo tan ridículo como precios máximos y que se han probado en Argentina, en Venezuela, con resultados desastrosos, preocupa, porque esta crisis nos puede llevar a discursos realmente radicales y que puedan tener efectos desastrosos para todos. Así es. Sí. Philip, palabras como medicinas y medidas restrictivas, vacunación, pues nos han tenido en este debate sobre la pandemia, pero realmente el debate está cambiando. ¿Hacia dónde va? ¿Qué es lo que está sucediendo, digamos, en la parte sociológica de la pandemia? El 2020 era el debate encierros versus, digamos, trasladarle la responsabilidad más al individuo en un ámbito de libertad. 2021 fue el debate de la vacunación, qué tan rápido, con cuál, cuándo. 2022, el debate a nivel global creo que se va a mover hacia dos grandes ejes. Primero, segregación. ¿Por qué estamos viendo a nivel global? Estamos viendo que se están generando políticas segregadas respecto de los vacunados y los no vacunados. Y ojo, la no vacunación tiene varias explicaciones. Países que van tardes en sus procesos de vacunación, otros en donde simplemente grupos poblacionales no se quieren vacunar. Por ejemplo, el centro de Europa tiene los niveles más bajos de vacunación del mundo porque la gente simplemente no se quiere vacunar, no confía en la vacuna, tiene dudas, etcétera, etcétera. Pero ¿qué estamos viendo? Que se están generando políticas segregadas, que incluso creo yo que va a ser interesante analizar la constitucionalidad y la ética de las mismas. Por ejemplo, Estados Unidos, en términos reales, hoy no permite el ingreso a su territorio de personas que no estén vacunadas. Sí. En Europa hay una serie de medidas en varios países en donde a los no vacunados no se les permite más que ir a comercios esenciales, no pueden participar en actividades sociales, culturales y demás. Ese debate tarde o temprano lo vamos a ver en América Latina y creo yo que eso va a ser uno de los ejes más interesantes de esta discusión. Y tal vez para eso ya habríamos pasado todos por el virus y ya tendríamos pues lo que llaman la protección de rebaño. Que ese es el otro tema interesante que se está dando ahorita. Eso es una... Nos queda un minuto y Eli Ortiz necesita responder un tema. Termina. A ver, una tesis muy interesante que se está planteando en algunas universidades en Europa es que Omicron va a ser el mecanismo más expedito para alcanzar la inmunidad de rebaño de bajo riesgo. Ya. Porque Omicron es muy contagiosa, claro, pero de baja letalidad. Exactamente. Tal vez aquí un comentario brevísimo, incluso de los tres, si nos quedan los segundos. Edgar, es evidente que lo que el mundo necesita
con más urgencia es ser mejor gobernado, especialmente la América Latina. Y hay un tema que se discute en todos nuestros países, en especial, que es la reforma a nuestros sistemas electorales. ¿Por qué es tan importante mejorarlos, modernizarlos, darle más oportunidad para que el sistema político funcione mejor? ¿Qué debe suceder en ese campo? Yo creo que es importante en primer lugar porque es el mecanismo mediante el cual se elige. Si hay una mala fórmula electoral, la gente puede votar, pero no está eligiendo lo que quiere. Y en segundo lugar, creo que vemos demasiada frustración en la ciudadanía y creo que si no hay reformas electorales a corto plazo, la gente va a empujar hacia un discurso antisistema. Y en tercer lugar, yo creo que las reformas no son tan complicadas en lo técnico, pero creo que son muy complicadas porque van a tocar precisamente los intereses de quienes tienen que hacer la reforma. Monopolios políticos. ¿Un comentario sobre eso brevísimo, Pau? Bueno, creo que sobre todo en Guatemala es necesario abrir el mercado político. Vemos que básicamente los partidos políticos son ese vehículo que tienen un dueño y que ese dueño decide quiénes participan, y eso nos ha dado como resultado que muy malas personas llegan al Congreso, por ejemplo, y ya vemos que 2 personajes no muy queridos en Guatemala ya están anunciando que quieren regresar a la arena política, lo cual preocupa, y que este sistema electoral se lo permite. Si nosotros lo reformáramos, muy probablemente la ciudadanía podría rechazar ese tipo de candidaturas. Por eso es importante y es urgente en el caso de Guatemala. Felipe. Bueno, yo les diría que uno de los temas que más consensos hay aquí en Guatemala entre cámaras empresariales, academia, tanques de pensamiento, sociedad civil, es una reforma electoral. Veíamos a finales del año pasado varias cámaras empresariales solicitando que se abran los listados, que ya no se voten por listas cerradas, sino por candidatos individuales. Hay una serie de propuestas de grupos como por ejemplo Foro Guatemala, Tanques de Pensamiento, que han hablado sobre la necesidad de corregir errores que vimos en las elecciones 2019. El modelo de medios, por ejemplo, los tiempos de la campaña. Estas instituciones principalmente se reúnen en el Foro Guatemala. Correcto, correcto. Y que creo que al final lo que Foro Guatemala nos evidencia es que la reforma electoral, que creo que el 2022 es un buen año para hacerla, un año antes de las elecciones, goza de alto consenso y es un punto de partida en donde podemos volver a reconstruir el tejido social y la confianza entre los diferentes actores en el país. Bueno, pues con ese mensaje cerramos. Gracias a ustedes también. Gracias. Seguimos con Razón de Estado. Si te gustó este video, suscríbete y así nos seguimos viendo.